En el corazón de Oriente Medio, un nuevo capítulo de violencia se despliega en la Franja de Gaza, que ha sido testigo de enfrentamientos entre las tropas israelíes y de Hamás durante el fin de semana. Con el estruendo de los cañones y el avance de los tanques hacia la bahía, la zona de Sun en la ciudad de Gaza se convierte en un campo de batalla, donde las balas no distinguen entre combatientes y civiles e inocentes. Desde el sábado, al menos 170 palestinos han caído bajo los golpes de los ataques israelíes, una cifra que no hace más que aumentar mientras Israel anuncia su intención de expandir su operación para destruir a Hamás. Pero, ¿qué hay detrás de esta escalada de violencia? ¿Es solo otro episodio en la larga historia del conflicto entre Israel y Palestina o estamos ante un punto de inflexión que podría redefinir el futuro de la región? En medio de la batalla, los mediadores internacionales aceleran las conversaciones en busca de un alto al fuego que permita la liberación de rehenes. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene su postura ambigua. Por un lado, habla de la necesidad de que Hamás llegue a una situación razonable, mientras por otro, advierte que cualquier acuerdo solo va a retrasar, pero no va a evitar una ofensiva terrestre en Rafah. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿se busca realmente la paz o estamos ante una estrategia de prolongación del conflicto? ¿Qué significa una situación razonable en un contexto donde la violencia parece ser la única constante? La propuesta de Israel de evacuar civiles de la Franja de Gaza añade otra capa de complejidad al problema humanitario que ya hay. Con más de 1.4 millones de palestinos viviendo ya en condiciones precarias, ¿a dónde se les va a llevar? ¿Y cómo se va a garantizar su seguridad y su bienestar en medio de una operación militar que promete ser catastrófica? Las palabras de Netanyahu de continuar el fuego hasta alcanzar nuestros objetivos resuenan proféticamente, especialmente cuando se contrastan con las declaraciones de un alto funcionario de Hamás, quien acusa a Israel de buscar fragmentar y tomar control sobre las tierras palestinas, negando a su pueblo la capacidad de defender su propio destino. La renuncia del primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Stayed, revela fisuras profundas en la política palestina, exacerbadas por la ofensiva en Gaza y la escalada sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén. Su llamado a un consenso amplio entre los palestinos sobre los arreglos políticos posguerra subraya la urgencia de una solución política que vaya más allá del cese inmediato de la hostilidad, pero con la presión de Washington sobre Mahmoud Abbas para que reestructure la autoridad en Palestina, es posible un realineamiento político que satisfaga las demandas de todas las partes involucradas y que abra el camino hacia una paz duradera y real. Como mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos, supuestamente, buscando un acuerdo de rehenes que pueda dar un paso a un cese al fuego temporal, surge la duda: ¿es suficiente con detener la agresión actual o es momento de abordar las causas de la raíz de este conflicto y trabajar hacia el fin de la ocupación? La resistencia de Palestina y las sanciones contra Israel se presentan como opciones sobre la mesa, pero ¿cuál es el camino hacia la paz? Que no solo sea un paréntesis entre episodios de violencia, sino el inicio de un nuevo capítulo para Palestina y para Israel y para la paz en esta zona. Vamos a ver un video. Crece la preocupación en la ONU sobre la anunciada ofensiva militar de Israel en el sur de la Franja de Gaza. El secretario general de Naciones Unidas alertó el lunes que esa ofensiva prevista en Rafah sería la sentencia de muerte para los programas de ayuda humanitaria en el territorio palestino. Rafah está en el centro de la operación de ayuda humanitaria y la Agencia para los Refugiados Palestinos es la columna vertebral de ese esfuerzo. Una ofensiva israelí total sobre la ciudad no solo sería aterradora para más de 1 millón de civiles palestinos que se refugian allí, sino que marcaría la sentencia de muerte para nuestros programas de ayuda. Reitero mi llamado a un alto al fuego humanitario y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. En Rafah se hacinan, según la ONU, cerca de 1,5 millones de palestinos, casi todos desplazados.
La ciudad, ubicada en el extremo sur junto a la frontera cerrada de Egipto, es el único acceso de la ayuda humanitaria que depende del visto bueno de Israel y que según la ONU sigue siendo totalmente insuficiente para el territorio palestino. Pese a los llamados, el gobierno de Israel anunció el lunes un plan de evacuación de los civiles de las áreas de combate de la Franja de Gaza y defiende la planeada operación terrestre como la única forma de derrotar al movimiento islamista Hamás. La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a unas 1.160 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel y secuestraron a unas 250, de las que 130 siguen retenidas en el enclave, según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva militar contra el territorio palestino que, de acuerdo con el último balance del gobierno del grupo islamista, ya ha dejado casi 30.000 fallecidos, sobre todo mujeres y menores. Mientras los bombardeos no cesan, la situación en la Franja de Gaza no deja de empeorar. La ONU estima que 2.200.000 personas, la inmensa mayoría de la población, se enfrentan a una hambruna masiva. En esta escuela, convertida en refugio en Jabalia, cuentan que hacen lo que pueden ante la grave escasez de alimentos. Tenemos una hambruna aquí en Gaza, no tenemos alimentos para comer, consumimos comida para animales. Nuestros hijos nos piden un shekel y no podemos dárselo. Nos piden pan y no podemos dárselo. Vivimos a base de arroz, pero se nos acabó. La guerra también avivó las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano, donde se producen cruces de disparos diarios entre el ejército israelí y el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamás. El lunes, el ejército israelí bombardeó objetivos del grupo chiita en el este del país, mucho más al interior del territorio. Hezbollah anunció poco después que lanzó en respuesta 60 cohetes contra una base militar israelí en la meseta del Golán, ocupada. A mí esta situación me da asco, Alba. Me da asco, me enferma ver el nivel de falsedad, de hipocresía en la geopolítica, de verdad, no solamente el descaro de los medios de comunicación. Mira, por ejemplo, para los que nos vean en repetición, le vamos a tener que cortar ese pedacito donde está el papá cargando el cuerpo de su bebé recién nacido y poniéndolo en la tumba, porque si no, este video lo bajan. Claro. ¿Por qué lo bajan? Porque no quieren que veas lo que Israel está haciendo. Ah, pero si lo hubiera hecho Rusia en Ucrania. Promuévelo, dale difusión, que la gente vea la maldad rusa, ¿no? Ninguna guerra es buena. Pero ¿por qué quieres tapar esto de un lado y del otro? No, Emmanuel Macron, les decíamos hace un momento en el otro canal, diciendo que van a mandar tropas, no descartan. Dijo, no descartamos mandar tropas a Ucrania porque no podemos permitir que Rusia gane este conflicto. Ok, está bien. ¿Por qué no mandas también tropas a Gaza a que defiendan a los asesinos de estos niños en contra de los locos de las tropas israelíes que, por cierto, la semana pasada atacaron un convoy de ayuda humanitaria de la ONU y lo bombardearon, sí. Alba, y la ONU ya no va a llevar ayuda humanitaria, comida, agua, a pesar de que el convoy de la ONU le había advertido a Israel que iban a entrar, le dieron sus coordenadas, les dieron los camiones de identificación, los empezaron a atacar, el convoy se comunicó con las fuerzas israelíes y les dijo, somos nosotros de la ONU, tenemos ayuda humanitaria, y los siguieron bombardeando y después dijeron, ay, fue un error, pero mira, para que esto ya no pase, mejor no se metan. ¿Sí? No se metan porque no les vaya a caer un cohete. No, y ahora ahí tienes a los niños muriéndose de hambre, más todos los más de 20,000 que ya se murieron. Exacto. Y luego dices, ok, vas a desplazar al 1.5 millones de palestinos que están en Rafah. Es un desalojo, un despojo. Es un desalojo. Y después vas a barrer todo porque supuestamente tu sofisticado equipo de defensa, tu famoso Mossad, todo lo que tú has vendido al mundo, no te sirve para encontrar a los terroristas que dices que están ahí. Ok, vas a barrer Rafah, vas a acabar con todo. Y después de eso, ¿quién se va a quedar con eso? ¿De quién va a ser? Claro. Y Palestina que te cedió un pedazo de tierra, tú que no tenías dónde meterte. Ajá, para ahora, que vivieras ahí de arrimado. Para que vivieras de arrimado, ahora corres a Palestina y a los palestinos de su casa. Sí.
Sí. Y luego enoja, van por Egipto, ¿o qué? y te enoja que la gente te recuerde lo que hace muchos años un hicieron pintor a ti, todos austriaco te condenamos. hizo a ti y todos condenamos, pero ahora no se te puede condenar a ti por lo que tú le estás haciendo a Palestina, porque Y dicen estás que son haciendo... personas no gratas los que y muéstralo en YouTube esto. Exacto. Ahorita lo vamos a tener que cortar porque te lo censuran. Y ya vimos la semana pasada cómo hablamos aquí en nuestros países, en estos países, de la influencia rusa, de la influencia china, que son los grandes demonios. Y todos los lobistas que están metiendo miles de millones de dólares a las campañas de los congresistas estadounidenses, según este artículo de The Guardian, para influir en la percepción del conflicto Israel y Palestina, para que no se metan en esto, para que se pronuncien a favor de este conflicto. Por eso no vemos condenas. Por eso la semana pasada, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó un cese al fuego total inmediato en la Franja de Gaza. Lo vetó, no estuvo de acuerdo con eso. Y dijo que mejor en lugar de cese al fuego inmediato, se pusiera cese parcial cuando fuera... ¿Cuándo qué? Posible. Cuando fuera posible. Cuando fuera posible. Claro, no les conviene. ¿Por qué? Porque su principal negocio son las armas. ¿Quiénes son lobistas, por así decirlo, los que hacen el lobby, el charoleo de la industria armamentista? Blinken, Lloyd Austin III. ¿De dónde vienen? De la industria armamentista. ¿En dónde están? En los altos cargos de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque la industria armamentista tiene fuertes intereses en esta administración. Es la que le ha invertido muchísimo a Biden. Por eso vemos que Biden, su respuesta enseguida es la guerra. Es un conflicto para todo. ¿Por qué? Porque necesita redistribuir a los que lo pusieron en donde están. Necesita devolverles el favor. ¿Cómo se los va a devolver? Con conflictos, con ganancias millonarias, también a las petroleras. Claro. Entonces, él está haciendo su chamba. Sí, está haciendo su chamba muy bien. Bueno, también no que yo creo que ya debe de haber una especie de acuerdo de facto de, a ver, mira, a mí me interesa el territorio de Gaza, ¿ok? Y a ti te encanta el gas. Aquí en las costas está Gaza Marín, que es el yacimiento de gas, más grande probablemente del mundo que no se ha explotado, porque pues está en manos de Palestina. Yo me quedo con Gaza y tú te quedas con el gas. Y ahí vamos a michas, ¿no? Destituyen al primer ministro palestino. ¿Y cuándo al de Israel? No, pues no. Es un héroe. Ni los mismos israelíes lo quieren. Claro. Está desesperado haciendo todo por traer una victoria porque sabe que ni siquiera su gente, ni siquiera la gente de su país lo quiere. Está como Biden. Sus niveles de aprobación están muy bajos porque la gente no está de acuerdo con el genocidio que está haciendo. Vaya, Alba, ni siquiera, antes de que naciera, perdón que me meta un poco en lo religioso, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, los judíos tenían la ley del talión y era ojo por ojo y diente por diente. 1,500 muertos del lado israelí, pues 1,500 del lado palestino. 1,500 del lado israelí, no, 1,340 del lado 1,160. Bueno, del lado israelí, pues ya van más de 25,000 del lado palestino y esto no tiene para cuándo acabar. Más de 25,000 civiles. No estamos hablando de los miembros de Hamás. Civiles, niños, niñas. ¿Vieron el cuerpecito del niño? Que vamos a tener que cortar eso. Para los que nos vean en repetición, ahí estuvo un papá cargando el cuerpo de su niño recién nacido, metiéndolo en una tumba. Y como esos, miles. Nosotros que tenemos acceso a los videos en tiempo real de AFP y están los corresponsales cubriendo esto, la gran mayoría de los videos de la Franja de Gaza están prohibidos para subirlos a las plataformas. No se permite que se muestre esa crueldad. Entonces, cuando te ponen esa venda en los ojos, es muy fácil querer defender lo indefendible, porque no te permiten que el mundo se entere de lo que están haciendo. Literalmente es tan horroroso como lo que sucedió en el Holocausto, con la misma ley mordaza para que nadie se entere de lo que estaban haciendo ahí en la Alemania de ese tiempo, y ahora pasa lo mismo aquí con el consenso de las redes de comunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, que están en esa delgada línea de estas imágenes son sensibles y no son aptas para el público. Claro, cuando se trata de un lado del conflicto. Claro, es que la muerte es eso. En donde sea, en cualquier parte del mundo, sea en Ucrania, sea en Gaza, sea en Rusia, sea en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. La muerte es eso, la muerte es algo sensible. La muerte tiene que ser algo que se condene, sea donde sea la vida que sea. Sobre todo cuando son vidas de niños
que no tienen participación política, que ellos no deciden. Eso se tiene que censurar, eso se tiene que pedir que pare. Pero parece ser que una vida palestina no vale. Parece ser que una vida palestina, está bien que se pierda, es Palestina. Un niño, ¿qué culpa tiene? Exacto. Un bebé, como el que vieron en las imágenes. Entonces dices, ¿por qué censuras eso? Claro. Hay que censurar todo, ¿no? Y no hay que censurar la guerra. No. O sea, hay un discurso hipócrita de decir, no, pues sí, se está over the top, dice Biden. Ok, ya se excedió, demuéstralo, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU fuiste el único país que vetó. ¿Por qué tú que amas tanto las sanciones? No lo sancionas. ¿Por qué no sancionas a Israel? ¿Por qué no sancionas a Netanyahu? Porque son crímenes de guerra. No solamente no lo acusas, lo encubres, Exacto. lo tapas, lo proteges. ¿Por qué? Porque son intereses. En este momento es un excelente cliente para la industria armamentista. No, que le vas a su quitar. poderío es enorme. Claro. Estas gentes tienen un poder económico terrible. Tienen acciones y participaciones en todos lados. Por en supuesto, la política. en estas redes sociales. Claro, o sea, entonces no vas a hablar mal del patrón ni de los accionistas. Es terrible, amigos, lo que está pasando aquí. Ojalá el mundo abra los ojos. Ojalá progresemos a una humanidad que mire para todos lados con la misma vara. Que no volteemos al lado ucraniano y condenemos, que hay que condenar lo que está pasando, pero hagamos como que somos ciegos cuando se trata de Palestina. Pues yo diría que más bien ojalá y evolucionáramos a ser humanos. Sí. Y empáticos con el que está en desgracia. Sea ucraniano, sea palestino, sea todas de son donde vidas sea. y todas son cuentan. vidas, exacto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.